pagarse. Por eso es que nosotros tenemos en el Código Tributario, en lo largo que vamos a estudiar este Código Tributario, vamos a poder revisar los tributos, llámese impuestos, tasas, contribuciones, ¿no? Y no solamente ellos, sino nos van a establecer a través de reglamentos cuándo se extingue un tributo, una deuda tributaria. ¿Cuándo se extingue? Cuando se paga, principalmente, ¿verdad? Cuando se paga, pero también nos dice cómo, ¿no? Cómo debemos pagarlo. E inclusive decimos que los tributos, pagándolo, es una forma de extinguir la deuda tributaria, pero ¿cómo debemos pagarlo? Existen muchas formas de pagar los tributos, ¿no? Lo podemos pagar con dinero en efectivo, lo podemos pagar con cheque o mediante cheque, lo podemos pagar mediante transferencia bancaria, con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, ¿no? E inclusive lo podemos pagar en especies. ¿Saben qué es especies? ¿Se puede pagar en especies o no? Sí. Sí se puede pagar en especies, pero siempre y cuando esté autorizado, ¿ok? Siempre y cuando esté autorizado. Muy bien. Entonces, la norma tributaria se caracteriza porque es de derecho público, es imperativa, básicamente se sustenta en el principio de equidad, tiene un objeto que es el tributo, hay una materia que establece los tributos y a todos ellos relacionados, el contenido es supuesto en la consecuencia jurídica tributaria y la publicidad. Entonces, cuando nosotros hablamos que la norma tributaria es de derecho público, es porque está referido al derecho financiero. Iniciamos nosotros esta aventura del derecho tributario 1 hablando del derecho financiero. Y dentro del derecho financiero está el derecho tributario. ¿Por qué? El derecho tributario es aquel que se encarga de hacer la recaudación para inyectar esa recaudación al derecho financiero y a través del derecho presupuestario distribuirlo a todas las entidades públicas. Que según mi amigo David dice que es... ¿Cómo era, David? Un robo. Era un robo, dice, ¿no? Es un robo. Bueno, lo respeto, la opinión. Entonces, nos dice pues que es imperativa porque no puede ser pactada o negociada entre las partes. Claro, en el tema tributario a nosotros no nos consultan y desde allí esa óptica que tiene David, o sea, a mí no me consultan, a ninguno de nosotros nos consultan si queremos contribuir, por lo tanto es imperativa. Pero yo me pongo en este plan, ¿qué pasaría si nos consultaran? Nadie nos pagara, pues, ¿no? Nadie. Es más, nosotros pagamos. Miren, hace un poco no me quería pagar. ¿Cierto? Hace rato. Voy a tener que utilizar, ¿no? La imperatividad para que me pague. ¿Cierto? Muy bien. Miren chicos, aquí justamente era lo que nosotros ya habíamos visto con la hipótesis de incidencia tributaria. La hipótesis de incidencia viene a ser el presupuesto de hecho, es decir, cuando esta hipótesis cumple con los aspectos, el aspecto material, subjetivo, objetivo, ¿qué más? O personal, espacial y temporal, ¿verdad? Aquí dice la hipótesis de incidencia. Y básicamente cuando sucede, es decir, el hecho establecido, porque nosotros sabemos que en la hipótesis de incidencia tiene que ocurrir el presupuesto de hecho, es decir, lo que la norma ha establecido. Si así sucede, la hipótesis de incidencia va a generar una consecuencia jurídica, que quiere decir el pago de un tributo. Por ejemplo, el que tiene una casa, dice la norma, el que tiene la casa tiene que pagar el impuesto predial. El que tiene la casa, hipótesis de incidencia. Los que tienen casa, pues van a tener una consecuencia jurídica, es decir, van a ver obligados a pagar el impuesto predial. Pero ¿qué pasa con los que no tienen casa? Pues quedará en la hipótesis de incidencia, no se configurará ese nexo. Obviamente está sustentado en el principio de legalidad. La norma tributaria tiene una estructura, básicamente, de acuerdo a la hipótesis de incidencia, donde vamos a determinar el aspecto material, el subjetivo, el mesurable, el temporal y el espacial. En el aspecto material, básicamente, la norma tributaria establece la materia a gravar. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que va a estar afecto? El Estado, dentro de su actuación, con la finalidad de adquirir financiamiento, interviene en la riqueza del particular. Es decir, tú tienes riqueza particular, por tener esa riqueza lo que vas a tener que hacer es pagar un tributo. Obviamente estableciendo qué es lo que se va a gravar. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué es lo que se va a grabar? Es decir,
El que tiene una casa tendrá que pagar el impuesto predial. El que tiene un carro nuevo tendrá que pagar el impuesto al patrimonio vehicular. El que tiene ingresos por una empresa, pues tendrá que pagar el impuesto a la renta. El que consume cigarrillos porque le gusta el cigarrillo, pues tendrá que pagar el impuesto selectivo al consumo en el momento de que consuma ese producto, ¿no? Las bebidas alcohólicas, ¿verdad? Aquí, ¿tú tomas? No. Ya, pero no, van a hacer simulación, ¿cómo toman? No deja venir nervios nada más, ya. Muy bien. Ahora, dentro del aspecto subjetivo vamos a encontrar básicamente a los sujetos, ¿no? Que nosotros ya lo conocemos, es la estructura de la norma tributaria. Sujeto pasivo, toda persona que la norma ha establecido, lo ha puesto en ese momento, ¿no? Vamos a ver personas naturales, personas jurídicas, sucesiones indivisas, lo que prácticamente nos dice el título preliminar del Código Tributario. También vamos a encontrar al sujeto activo o acreedor, y que yo creo que para todos nosotros ya debe quedar impregnado en nuestra mente que el sujeto activo o acreedor de la obligación tributaria es el Estado. Obviamente el Estado está representado por sectores, ¿no? Gobierno central, a través de SUNAT, gobiernos regionales, a través de las gobernaciones regionales y a través de las municipalidades. Como el aspecto mesurable, chicos, el aspecto mesurable básicamente va a ser la determinación, es decir, la forma de determinar y el monto de pagar. El aspecto mesurable viene a ser básicamente cuando ya se ha generado todos esos aspectos, es decir, el material, el subjetivo, el aspecto temporal y el aspecto espacial, y ya de acuerdo a ello se determina la obligación tributaria, es decir, cuánto tengo como resultado por pagar. ¿Ok? El aspecto temporal es básicamente el momento en el que se genera la obligación, es decir, desde que nace la obligación tributaria, y el aspecto espacial es el lugar donde se ha realizado el hecho establecido en la norma, ¿no? Por ejemplo, yo les planteaba y les decía, si yo me dedico a la venta de celulares, ojo, venta de celulares, soy un vendedor de celulares formal, tengo una empresa, tengo una tienda, la tienda tiene su licencia de funcionamiento, tiene sus trabajadores en planilla, estoy hablando de una empresa formal totalmente, ¿verdad? Si yo me dedico a la venta de celulares, miren, dice que los celulares van a están sujetos, en principio, la norma ha establecido que se debe pagar impuestos por vender celulares, sí, el IGB, que lo paga el que compra el celular, y el impuesto a la renta, que lo paga el que vende el celular por la ganancia que obtiene en esa venta. ¿Ok? Entonces, vendo celulares, sujeto pasivo de la relación tributaria voy a ser yo, el que vende celulares. El sujeto activo va a ser el Estado, ¿no? Siempre va a ser el Estado. La determinación nos dice, aquí esto lo dejamos en stand-by. ¿Por qué? Porque tiene que haber una venta real, es decir, el momento en que se realiza la venta, y tiene que haber un lugar donde se venda, es decir, una jurisdicción donde yo venda el celular. Vamos a decir, yo vendo celulares, aspecto material, sujeto pasivo, el que vende, sujeto activo el acreedor, el Estado. Pero si yo no vendo ningún celular el día de hoy, ¿verdad? No habrá hipótesis de incidencia. Entonces, si yo no vendo, pero puede suceder que yo venda, es decir, vendo el celular, nace la obligación tributaria, pero mi tienda, mi empresa, mi negocio está ubicado en un lugar que está exonerado del IGB, ¿verdad? Entonces, no nace la obligación tributaria tampoco respecto al IGB, no se paga el IGB, por lo tanto, pues no se habrá cumplido con la hipótesis de incidencia tributaria. Entonces, debemos tener en cuenta que la norma tributaria tiene esta estructura, es decir, la norma tributaria tiene que ser esta estructura. Si esta estructura se realiza, lo que va a ser es una consecuencia, es decir, el hecho jurídico realmente ejecutado. ¿Ok? El Código Tributario nos dice pues que básicamente es un conjunto orgánico y sistemático de las disposiciones y normas que regulan la materia tributaria en general, y existen codificaciones tres: la codificación limitada, la codificación amplia y la codificación total. En la codificación total del Código Tributario nos habla sobre principios fundamentales del derecho tributario sustantivo, administrativo, procesal y penal.
También en la modalidad de codificación amplia nos habla de los principios fundamentales del derecho tributario y disposiciones específicas de los tributos. Y en la disposición o la modalidad total de codificación nos habla sobre principios fundamentales del derecho tributario, disposiciones específicas de los tributos y otras normas tributarias vigentes. Entonces, cuando hablamos codificación, hay que entender que existen modalidades limitadas, pero siempre el Código Tributario está referido a sus principios. Es decir, no va a haber norma tributaria que no cumpla con los principios fundamentales del derecho tributario. ¿Y cuáles son esos principios fundamentales del derecho tributario? Ya lo sabemos: legalidad, ¿verdad? Reserva de la ley, igualdad, no confiscatoriedad y respeto a los derechos fundamentales. La finalidad de la codificación es básicamente tener una racionalización de la normativa, es decir, analizar la normativa que nos permite entender cuándo es que se debe aplicar esta codificación, tener una claridad sobre la codificación y una seguridad jurídica para los contribuyentes. Es decir, el Código Tributario y todas las codificaciones que establecen lo que le va a dar es una seguridad jurídica al contribuyente, porque en función a esa codificación el contribuyente va a accionar. Obviamente no decimos el contribuyente, sino los abogados de los contribuyentes vamos a accionar, ¿correcto? En defensa del derecho. La base legal, ya lo hemos visto en el vídeo, no está de más decirlo, que hasta a través del Decreto Supremo 133/2013-EF, el texto único ordenado al Decreto Legislativo número 816 del Código Tributario, publicado el 22 de junio de 2013 y sus normas modificatorias. Tenemos una evolución, unos antecedentes del Código Tributario. Esto aparece el primer Código Tributario aparece en el año 1966. Sigue el modelo del Código Tributario existente para América Latina, es el pionero en Latinoamérica, nuestro Código Tributario es el pionero en Latinoamérica, y tiene hasta el año 1996, fecha en que se dicta el Decreto Legislativo 816, que es básicamente que se genera la modificación. Acá tenemos la estructura del Código Tributario, y nosotros ya todos, o por lo menos la mayoría, que para el examen no traen el Código Tributario, ¿ok? La estructura es título preliminar, libro primero, obligación tributaria, derecho sustantivo tributario, libro segundo, la administración tributaria, los administrados y la asistencia administrativa mutua, hablando del derecho administrativo tributario, el libro tercero, procedimientos tributarios, hablando del derecho procesal tributario, el libro cuarto, infracciones y sanciones, hablando del derecho penal tributario, disposiciones finales, disposiciones transitorias y anexos. Ahora, decíamos pues, y inclusive en el vídeo nosotros habíamos visto que la norma 1, el título preliminar, básicamente contenía varias aristas, ¿no? Por ejemplo, los principios e instituciones jurídicos tributarios, que ya lo sabemos, cuáles son esos principios. Los elementos y conceptos esenciales y comunes derivados del tributo, ¿no? Por ejemplo, tenemos el tributo, ¿cuál es? Derivado, la clasificación. Impuestos, tasas y contribuciones, ¿verdad? Pero las tasas también se subclasifican o se subdividen. David, una tasa. Arbitrios. Muy bien. Una tasa. Derecho, una tasa. Licencias. Entonces, recuerden, yo le llamo la situación tripartita del derecho. ¿Tripartita por qué? Tributo, tasa, impuesto, contribución. La tasa a la vez tiene tres divisiones, ¿no? Derechos, ¿qué más? Licencias y arbitrios. Muy bien. Nos dice pues que en este Código Tributario las facultades que tiene la administración tributaria, los procedimientos administrativos tributarios, y es aquí, en estos procedimientos, donde nosotros aplicamos la Ley de Procedimiento Administrativo General. La ley número, ustedes llevaron administrativo, están llevando, ¿no? ¿Están llevando? Sí, 7.444. ¿Están llevando? Sí, 7.444. Ya, entonces ya, son una máquina con procedimiento administrativo. Normatividad, asistencia administrativa mutua y tipificación de infracciones y régimen de sanciones. Chicos, ¿cómo es que se aplica la desgravación en materia tributaria? Miren, la norma 4 y séptima del título preliminar, en principio nos dice, hágase un universo donde todos, en función al principio de legalidad, todos los contribuyentes estamos en esta esfera azul.
grabados. El principio, ¿por qué? Porque en función del principio de legalidad dice, el principio de legalidad es que los tributos se crean para todos, ¿cierto? Pero dentro de todo este universo vamos a encontrar las exoneraciones. Por eso es que el título preliminar dice ámbito de aplicación para todos, ¿cierto? Ámbito de aplicación para todos. Pero existen las excepciones, que son las exoneraciones, y van a estar, estas exoneraciones deben cumplir con ciertos requisitos, porque las exoneraciones están sujetas a plazo. ¿Cuál es el plazo máximo? Lo habíamos escuchado en el vídeo. ¿Cuál es el plazo máximo de una exoneración? ¿Un año? ¿Quién da más? 3 años, exacto. 3 años. Se modificó a través del decreto legislativo 1526, ¿ok? Donde nos dice pues que la exoneración está sujeta a un plazo. Y ese plazo va a ser como máximo de 3 años. Puede prorrogarse por el mismo plazo. Obviamente debidamente sustentado. No dice que las exoneraciones son temporales, dice declaran y no pagan. Vamos a encontrar los que declaran, subjetivas, y los que no pagan, objetivas. En este caso también vamos a encontrar, es decir, en este ámbito de aplicación están todos los que pagan, los que están obligados por la norma tributaria. Pero también van a haber ciertas personas, ¿no? Ciertas actividades que están inafectas, es decir, que tienen inmunidad, que la norma no los ha contenido para el pago de las obligaciones tributarias. Por ejemplo, una de ellas es la actividad de la educación superior, o de la educación, vamos a decirlo en general, ¿verdad? Los colegios, los institutos, Acuña no paga. Respeta mira, gracias a la idea que me dio Acuña, yo estoy trabajando. Pero me parece que no pague, me parece excelente a mí. ¿Ah, sí? A ver. Al incluir yo me voy en esa base de que al incluirlo, no una exoneración, no ir a la excepcionalidad y aplicarlo a él el impuesto, sería más caro para nosotros la mensualidad, porque al aplicar el impuesto ya no pagaríamos 4.20 o 4.50 que están pagando. Le subiría más a 500, 600 soles de pago. Claro, viéndolo desde esa óptica, perfecto, ¿verdad? Claro, viéndolo desde esa óptica, perfecto, claro, porque sabemos que el servicio por el pago del tributo podría incrementarse el costo, ¿ok? Podría incrementar, viéndolo desde esa óptica, pero incentivan a la inversión privada. A ver, incentivar a la inversión privada o incentivar al desarrollo académico. También. Pero todo es la mayoría. Chicos, gracias, nos vamos. A ver, bueno, en realidad yo tengo mi posición, ¿verdad? Porque si lo vemos desde una óptica personalista, claro, ¿no? Porque me beneficia a mí, porque nos beneficia a un determinado sector, bueno, mejor que no pague, porque el costo del servicio va a bajar. Pero si lo vemos desde una óptica colectiva, Justicia social. No existe eso. no estoy hablando de justicia social, ¿ah? Son dos situaciones diferentes. Parece Alan García. No estoy hablando de justicia social, simplemente teniendo una óptica colectiva, ¿no? Y por eso inclusive hablaba de la solidaridad, ¿ok? Muy bien. Entonces, chicos, miren, el ámbito de aplicación según el Código Tributario, en principio todos debemos pagar tributos. Sin embargo, existen ciertas leyes especiales que exoneran a ciertos sectores. Por ejemplo, la Amazonía. Y era lo que decía David, que incentiva la inversión privada. Nosotros, o la mayor parte de los que estamos acá, conocemos la Amazonía como es, bueno, vamos a hablar del departamento de Amazonas propiamente dicho, ¿no? Bagua, Chachapoyas, hablamos del departamento de San Martín, hablamos de Tarapoto, Moyobamba, hablamos de algunas provincias del departamento de Cajamarca, llámese Jaén, San Ignacio, que están dentro de la cordillera. Entonces, estas, por la ubicación geográfica, gozan de una ley especial de exoneración, ¿ok? Que es la ley de la Amazonía. ¿Y de qué exonera? Del IGB, ¿ok? Y claro, pues, como lo decía David, claro, en ese aspecto está bien.
no está exonerando de todos los tributos, porque ustedes deben entender que en la actividad comercial las personas naturales o jurídicas que desarrollan esta actividad tienen que pagar dos tributos, o no pagarlos, sino declarar dos tributos. El IGB, que lo paga el consumidor, y el impuesto a la renta, que está sujeto a la ganancia. ¿Ok? Lo pagan. Sin embargo, en un sector que están exonerados, como vamos a decir, la ley de la Amazonía no está afecto al IGB, es decir, no se le carga el IGB al consumidor, no se le carga el IGB al consumidor. Por lo tanto, eso hace que el sector empresarial pues incursione en la inversión en ese tipo de sectores, ¿no? Claro está que para acogerse a la ley de la Amazonía hay ciertas condiciones, ciertos requisitos. ¿Ok? Doctor, una pregunta. Dime. ¿De qué manera se puede evidenciar entonces los ingresos de, por ejemplo, una persona que está exonerada? Ya, a ver, vamos a determinar la pregunta. Dice, ¿cómo se pueden determinar los ingresos de una persona que está exonerada? Por ejemplo, ¿no? Miren, hablábamos nosotros de la ley de la Amazonía, ¿ok? ¿Qué nos dice la ley de la Amazonía? Para ello hay una serie de ciudades o jurisdicciones que están sujetas a esta ley, pero siempre y cuando las personas naturales o las personas jurídicas realicen actividad empresarial. ¿Ok? Y esta actividad empresarial, uno de los requisitos es de que, vamos a decir, la persona natural tiene una empresa. Esta empresa debe estar ubicada en una de estas ciudades, vamos a decir Jaén. Deben estar ubicadas en Jaén. Pero no basta que esté ubicada en Jaén, sino que el 70% de sus ingresos los genere en Jaén, para que puedan gozar de ese beneficio, porque la exoneración finalmente es un beneficio. ¿Ok? Entonces, debe realizar el 70% de sus ingresos, tiene que ser generado en la Amazonía, en la jurisdicción de la Amazonía. Porque claro, pues sería tan sencillo que yo digo, a ver, me dicen que en la Amazonía vamos a estar exonerados del IGB. Yo voy y pongo mi empresa en Jaén, y aunque no venda ningún solo en Jaén, después pongo mis empresas en Lima, en Trujillo, en Chiclayo, en las sucursales. No, pero ahí no aplica, porque la norma ya lo ha precisado. La norma dice, para que puedas acogerte a este beneficio, el 70% de tus ingresos tienen que ser generados en el territorio de la Amazonía. Entonces, ¿cómo es que van a tributar? Obviamente, en este caso estamos hablando del IGB. IGB no paga. No paga IGB. El impuesto a la renta, sí paga. Pero obviamente el IGB ya no está sujeto. Ahora, ¿cómo decimos? ¿Pero de qué sirve que no pague el IGB? ¿De qué sirve que no pague el IGB? ¿Estás con el celular prendido? No. ¿No? Guárdalo porque te provoca entrar al TikTok también a mí. ¿Ya? A ver, ¿cómo es que se beneficia esta persona? Sí, a ver, porque las empresas que venden en Jaén, en los lugares que están en la Amazonía, necesariamente sus productos tienen que llevarlos de ciudades que sí están con IGB, ¿verdad? Por lo general, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a decir empresas de prendas de vestir. ¿De dónde llevan la ropa? De Lima, por lo general, ¿no? O ahora ya en Chiclayo también hay empresas que confeccionan, ¿no? Entonces, cuando compran aquí, lo van a comprar con IGB. Llevan esa mercadería con los comprobantes de pago que correspondan, y una vez que lo ponen en venta, lo van a tener que vender sin IGB. ¿Cierto? No lo pueden considerar IGB. Entonces, ¿cuál sería el beneficio? Miren, chicos, ¿cuál sería el beneficio? Sencillo, ¿no? Porque vamos a decir que una empresa, vamos a decir que Juan Carlos tiene una empresa que se dedica a la venta de prendas de vestir y compra mercancías por 500.000 soles. ¿Ok? Compra las mercancías y las compra en Chiclayo. Ok. Para venderlo en Jaén.
Porque obviamente en Jaén está su empresa. En Jaén está su empresa. Entonces, por estos 500.000 soles le van a entregar una factura. ¿Cierto? En la cual esta factura va a tener un valor venta, un IGB y un precio total. Yo les pido que me ayuden a determinar el IGB de esa factura. ¿Cuánto es el IGB? En principio, ¿cuánto es el IGB? 18%, ¿verdad? IGB 18%. ¿Cómo yo determino? Digo, mira, he comprado 500.000 soles, ¿ah? Ya. ¿Cómo determino el IGB? Me va a decir, no, pues acá, nosotros estudiamos Derecho, por favor. No te hagas multiplicar, dividir, ya me olvidé ya. A ver. 90.000, así sencillo. Ya, 90.000, a ver. Entonces, el IGB sería 90.000. Aquí. El valor venta, ¿cuánto sería? 410.000, ¿ya? 410.000 y el monto total 500.000. ¿Así será? ¿Sí? ¿Perfecto? ¿Sí? Multipliquen 410.000 por el 18%. ¿Cuánto? Entonces, ¿el IGB es 90.000 o menos? Menos, ya, menos. Vamos por menos. Exacto. A ver acá. Ya borramos esto. Y nos dice cuánto es. Regla de 3 simple. Muy bien, David. Ahí, ahorita te saco la pizarra. Regla de 3 simple. Ya. ¿Cuánto es el IGB? 18%. Ya, me dijeron que eran 90.000. Ya, 90.000. Si yo digo 90.000 más 410.000 serían 500.000. Pero si yo multiplico el IGB de 410.000 no es 90.000. ¿Cómo? Ajá. A ver. Dime, Fer. Claro, estoy diciendo, ojo, aquí, miren chicos, el hecho real es que hemos comprado 500.000 soles de mercancías. Y dentro de estos 500.000 soles, yo no he dicho en ningún momento 500.000 soles más el IGB. ¿Verdad? Entonces digo, hemos comprado 500.000 soles de mercancía y nos han entregado una factura. ¿Ok? Entonces, yo les digo, ¿cuál es el IGB? 90.000 nos dice. Ya, ahí está, 90.000. Más 410.000, 500.000. Pero si yo le saco el IGB a estos cuatro, es decir, lo multiplico por el 18%, ¿cuánto me da? ¿Y ese será el IGB entonces? No. Pero si es el valor venta, Ya, a ver. sería los 73.000 que irían en el IGB, ya no los 90.000. ¿Ya? Cállate, la niña. Ya, a ver, entonces borramos todo esto, ¿ya? Borramos todo esto. Ay, profe, ¿cómo Ya, y me se dice que acá en el IGB sería 73.000. ¿Por qué 73.000? 90. ¿Qué? A ver, dígame, pues, muchachos. 90. Profe, mi cerebro no. Ya, 90.000 de IGB. ¿Por qué Ya, 90.000? 90.000 de IGB. ¿Cuánto? 76.271.19. El IGB. Ya, muy bien. A ver. 76.271.19. ¿Y el valor venta? 90.000. Ya, ¿cuánto sería? 336.200 y el IGB 163.800. Y ahí último viene. No,
No, el valor fue 423.000. A ver, 728.81. ¿Ya? ¿Cómo lo determinó Brian? Con la calculadora. Pero ¿cuál hizo la operación que hizo? Pues no. A ver, si multiplicamos 423.728.81, a ver, para todos, ¿sabes? Por el 18%. A ver, multipliquen por favor 423.728.81 por el 18%. Ya. Y yo les voy a enseñar más práctico, ¿ya? Algo más fácil. Está bien, sí. Matemático puro. Ah. Lo que pasa es que sí, de hecho, sí, resuelven este problema. Sí, puede. De hecho, miren chicos, algo sencillo para todos, ¿ah? Y aquí hay que tener en cuenta, inclusive, claro, hay que tener en cuenta, inclusive, qué es lo que nos dicen los documentos. Cuando nosotros revisamos, vamos a hacer una demanda, o queremos interponer una demanda, o queremos realizar un apersonamiento, tenemos que leer lo que nos dicen los documentos para poder realizar el escrito necesariamente. Y no solamente leerlo, y si no lo entendemos, leerlo una y otra vez. Si yo les dijera, hemos comprado mercancías por 500.000 soles más IGB, yo tendría que ser 500.000 soles más el IGB. Entonces, 500.000 más el 18%. ¿De cuál? De eso. Y sería en total 590.000. Sencillo ahí. ¿Verdad? Hasta ahí, cualquiera, pues hasta cualquier niño, Pero los niños de ahora, qué bárbaro, ¿no? Oye, los niños de ahora, mira, yo le digo, tengo un hijo que está en quinto de primaria y me pregunta, papá, ¿qué enseñas? Tributación. Eso ya lo sé. De verdad. Yo le digo, a ver, cuéntame, mira, nosotros tenemos la obligación, yo le digo, nosotros, tú ganarás un sueldo. No, dice, ustedes tienen la obligación de tributar de acuerdo a los ingresos que tienen. Y él, a pesar de que estudia en colegio particular, porque dice, con esos ingresos, o sea, ya está generándole una cultura tributaria. Con esos ingresos van a servir para tener mejores hospitales, ¿verdad? No como David, ¿no? Pero bueno, regresemos a todo esto. A ver, miren. Miren. Ya lo voy a ver a David como político ofreciendo el oro y el moro, ¿no? No me llames a mí, no me llames no. Estoy ocupado. A ver, chicos, miren, sería distinto que yo diga 500.000, ¿ok? Entonces, si es 500.000, va a decir incluido IGB. Entonces, 500.000 entre 1.18. ¿Me ayuda? Entonces, el valor venta, el IGB y el total. Ahí está, ¿verdad? El valor venta va a ser 423.728.81 y el IGB 76.000. Es decir, ya, hasta aquí nada más. Es decir, estos 500.000 yo le he dividido entre 1.18, he determinado el valor venta. Este valor venta por el 18%. Háganlo así y cópienlo tal cual para que sigan los pasos. ¿Ah? No. Para ti es más fácil ese método porque El ChatGPT dice. el ChatGPT lo saca, pues, ¿no? Ya. Porque esta es una fórmula de fracción. De porcentaje. Así es.
Así Ah, es. ya. Es una fórmula de fracción del porcentaje. Entonces, o sea, lo que, si bien es cierto, Brian dice, no, es más difícil. Claro, más difícil, pero yo le pregunto, ¿cómo lo determinaste? No sé, pero ahí tengo el resultado. A ver. Cuando vamos a presentar, Que salga, que salga, que salga. cuando vamos a presentar ya una demanda o vamos a realizar nosotros el rubro tributario y hasta toda la Pero en fracciones Ah, es por Brian, tres. si bien es cierto, hoy en día nada más hay mucha tecnología, pero la tecnología no nos va a reemplazar, porque si no, entonces no vengamos a clases. Pues. Y que nos den el título, porque luego la tecnología nos va a ayudar a pensar por nosotros. No. No puedes. Entonces, yo creo que necesitamos aprender, o por lo menos recordar, porque esto ustedes lo han hecho. Secundaria. ¿Cuándo? Secundaria, ¿verdad? Colegio privado. No, lo que pasa es que el doctor está acostumbrado a metodología de colegios preuniversitarios. Obvio. De la Pedro. Obvio. Pero a nosotros nos han enseñado en la secundaria como que nos olvidamos. Y a recordar tantos años como, pero Tantos años. en la fórmula que usted está aplicando. ¿Cuántos años tienes? Recordando lo que usted está haciendo ahí en metodología, le estoy viendo bien fácil, porque lo que salta el monto total lo está dividiendo con el IGB, que es 1.18, y es el valor venta, y ahora el IGB solamente lo multiplica el 18. Exacto. Entonces, miren, lo multiplico por el 18 y me va a dar como resultado 76.271.19. Total, a mano. 500.000. Entonces, didácticamente, esa sería la fórmula para poder determinar el IGB cuando una venta está incluida su IGB. Claro, cuando nos dice, hemos comprado mercancía de 500.000 más IGB, automáticamente tengo que sumarle el 18%. ¿Sí? Interesante, ¿verdad? Pero el examen va a ser con calculadora. No. A ver. Ah, Chicos. Esto solamente es para que ustedes tengan una noción cómo se calcula. Todavía esto en tributario 2 hay. Pero calculadora. Ah, claro, con su calculadora. Ah, Inteligencia artificial. Ahí va, sí. No, ahí ya no les voy a dejar traer calculadora del celular, tienen que traer su calculadora. Nada de calculadora celular, si no la llaman así, sí le da la respuesta. ¿Todavía existen las calculadoras? El chiste es- ¿Sí? Pero, ¿ya entendieron? ¿Sí? No. Entonces, para poder terminar con lo que preguntaba la compañera aquí, ¿ok? Miren, entonces quiere decir que este IGB, ojo, este IGB lo ha pagado el comprador, ¿cierto? El que mejor dicho, que compré la mercancía, lo pagué. A la hora que yo llevo esa mercancía al territorio exonerado, bajo la ley de la Amazonía, quiere decir que este IGB no lo voy a poder recuperar porque está exonerado justamente el IGB. Entonces, este IGB voy a solicitar se haga un 38 reintegro. minutos. En otras palabras, devolución. Reintegro de devolución. ¿Quién me va a devolver? El Estado. ¿Por qué? Porque yo he pagado un IGB que no se lo voy a trasladar al consumidor. ¿Me dejo entender? Entonces, ese es el beneficio. Claro, por supuesto. Ojo, obviamente, para poder sustentar este IGB, tiene que estar en la factura, pues, ¿no? Y aquí está la factura. Bueno, aquí hay una factura. Vamos, imaginemos que es una factura, pero acá está su monto, ¿no? Entonces, esta factura va a servir para poder realizar el trámite de reintegro. Eso se llama reintegro tributario. O reintegro, o sea, reintégrame lo que yo he pagado de IGB. ¿Ok? ¿Y por qué no se llama devolución? Sino que yo le pongo devolución para que ustedes lo puedan entender. Pero ¿por qué no es devolución y es reintegro? ¿Por qué no es devolución y es reintegro? Porque estás devolviendo. A ver. Miren,
Yo al comprar la mercancía he pagado 76.000 soles de IGB, ¿ok? Pero este IGB no lo voy a poder recuperar porque voy a trasladarlo cuando lo venda y las personas que me compren la mercancía no me van a pagar el IGB, por lo tanto no voy a recuperar ese IGB porque sabemos que el IGB lo paga el que consume, ¿ok? Entonces, yo me voy a quedar con este IGB pagado, es decir, yo he pagado este IGB, entonces yo le voy a decir al Estado, reintegro, es decir, reintégrame el IGB que yo pagué. ¿Y por qué decimos reintegro y no devolución? Es que es parcial. Y les explico por qué. En el caso de los pagos en exceso y pagos indebidos, ¿no? Ustedes ya tienen una idea que es un pago en exceso y un pago indebido, es decir, el pago se le efectúa al Estado. Es decir, me equivoco y a quien le pago es al Estado, ¿verdad? Por lo tanto, corresponde una devolución. Pero el IGB yo no le pagaba al Estado. ¿A quién le he pagado? Mi proveedor. Entonces le voy a decir que me reintegre porque le he pagado a un proveedor el IGB. No sé si me entiendes. Exacto. Porque si lo chapa el Estado, no te... El Estado le pide al... Claro, obviamente el Estado va a empezar, es decir, si yo presento esta factura solicitando el reintegro, vamos a decir que yo le compré a Confecciones, yo le compré a Confecciones David. ¿A qué? Confecciones David S.A. ¿Verdad? El empresario que no quiere pagar tributo, ¿no? Entonces, yo le compré a Confecciones David y solicito el reintegro, pues la administración tributaria le va a hacer una fiscalización a David diciéndole, mira, tu cliente Juan Carlos ha solicitado el reintegro de 76.000 soles por la factura número tal, quiero que me hagas llegar la información. Entonces, Confecciones David, por ser el proveedor, para que hagan el cruce pues, de información, ¿no? Necesariamente. Se declara en bancarrota. Ya tengo contadores. Ya que nos enseña todos los trucos. Muy bien. Seguimos. Por ejemplo, con respecto a la inmunidad o desgravación o inafectación tributaria, vamos a encontrar, esto está en la norma 4 y la norma 7 del título certificado, y nos dice que la inafectación es de rango constitucional. ¿Por qué es de rango constitucional? Porque la misma Constitución establece cuáles son los que están inafectos, ¿verdad? Es decir, tiene limitación constitucional al poder tributario. ¿Por qué? Porque el poder tributario, si bien es cierto, lo ejerce el Estado, pero sabemos que el Estado tiene que ejercer su poder en función a las normas, en función al respeto de la Constitución. Entonces, la Constitución siempre va a frenar al Estado, no puede violentar esos derechos. Se va a sustraer a la potestad tributaria y el límite al principio de generalidad. Nadie debe ser eximido por privilegios. Ejemplo, en este caso de inmunidad, son las universidades y centros educativos. Revisen el artículo 19 de la Constitución. Ahí establece básicamente que las universidades se encuentran inafectas, ojo, no exoneradas, sino inafectas. Y la inafectación viene a ser una inmunidad tributaria. ¿Ok? La inafectación nos dice que son supuestos no incluidos en la hipótesis de incidencia del impuesto, o sea, no están en la hipótesis, no están en la ley, no se produce el hecho imponible y fuera del campo de aplicación del impuesto. En otras palabras, no existe, no está en la norma tributaria. Existen tipos en función a su origen, por la lógica, por lo legal, en función a su objeto, material, personal, espacial y temporal. La exoneración se realiza el hecho imponible, a diferencia de la inafectación. En la exoneración sí hay un hecho imponible, ¿ok? Es decir, porque decíamos que la norma en principio está hecho para todos, pero por una ley especial se dispensa del pago, se exonera, ¿no? Se dispensa del pago. Pueden ser de tres tipos, puede ser subjetiva, objetiva y mixta. La subjetiva es en función a la persona, es decir, quién es el que debe estar dispensado, exonerado. Por ejemplo, la norma tributaria establece en principio que todas las personas naturales que tengan un predio deben pagar el impuesto predial, ¿cierto? Todas las personas. Si Victoria tiene un departamento, tiene que pagar el impuesto predial. Si Victoria tiene una casa, tiene que pagar el impuesto predial. Pero la norma también se ha puesto en las exoneraciones
respecto a la parte subjetiva, es decir, en función a la persona. Ustedes saben que las personas mayores de 60 años están exoneradas del impuesto predial, ¿verdad? Sí. También, ¿verdad? Pero vamos a hablar específicamente de las personas, por ejemplo, las personas mayores de 60 años. Obviamente tienen que cumplir con una serie de requisitos, como todo, ¿verdad? Que solamente tengan un predio y que sus ingresos, es decir, que solamente tengan un ingreso, ¿ok? Porque sería, pues, sería contraproducente, porque también podría servir, yo tengo mi mamá, que ya tiene 70 años, entonces le dono mi casa para que no pague impuesto predial. Todos los hermanos le donamos a mi mamá para que ella no pague, ¿verdad? Entonces la norma dice, solamente de un predio donde tú vivas vas a estar exonerado, ¿ok? La exoneración objetiva es en función a la base imponible, es decir, es en función a la base... Oye, ¿por qué no sale el puntero? Doctor, ahí también aplica en función a la persona, por ejemplo, un predio en un asentamiento humano a tener uno en San Isidro, ¿no? Ese es en función objetiva. 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 Subjetiva, sujeto. Objetiva, el predio. El objeto. A ver, allí deberíamos determinar si es que la propiedad está en copropiedad o está declarada como una sociedad de gananciales. Tendríamos que determinar. Si es una sociedad de gananciales, estamos hablando de una persona, es decir, de una persona establecida en el Código Civil, pero que no sabemos si es persona, bueno, es producto de una persona natural, pero que tendríamos que determinar quién es el deudor tributario. Por eso es que las sociedades de gananciales, básicamente allí es donde se genera un problema, porque al menos que todos las dos partes de los cónyuges tengan mayor de 60 años para que se puedan acoger. Si uno no cumple con ese requisito, no aplica. Pero en esa norma como que puede serlo, o sea, por ejemplo, una persona que vende un bien inmueble, puede, para evitar ese impuesto predial, pasarle a una persona que tenga mayor de 60 años, que es un familiar, alguien, pero, o sea, haces una simulación como una compra-venta para evitar el pago del impuesto predial. Sí puede hacerse, pero finalmente quien va a aparecer como titular de la propiedad va a ser la persona de 60 años. O sea, claro, independientemente que se haga una simulación para efectos del impuesto predial. Pero ¿Okay? claro, solamente para evitar el impuesto. Solamente para evitar el impuesto, pero recuerda que en la transferencia Porque hay de muchos bienes... jóvenes que a veces tienen la fortuna o lo heredan a veces de personas que los padres han sido muy trabajadores y tienen ese privilegio de contar con un bien inmueble. Entonces dicen, yo no quiero pagar, ¿sabes qué? Lo quiero pasar a mi tío que tiene 60 años o a mis padres que no tienen y lo quiero... Claro, es posible, ¿no? Es posible, pero ese es para efecto del impuesto predial. Pero recuerda que la transferencia de bienes inmuebles está sujeto al impuesto de alcabala. Entonces, si bien es cierto, vas a evitar el pago del impuesto predial, pero no te vas a salvar del impuesto de alcabala por la transferencia. ¿Verdad? Entonces, uno tiene que hacer una evaluación jurídica. ¿En qué consiste el impuesto del alcabala? El impuesto de alcabala es básicamente un impuesto municipal que paga el comprador en una transferencia. Por ejemplo, yo te vendo una casa, ¿ok? Yo te vendo una casa, tú por comprarme esa casa tienes que pagarle a la municipalidad el impuesto de alcabala. ¿A cuánto asciende? El 3% del excedente de 10 UITs. Pero si me otorgaba la casa como principio de herencia. Así ya, muy bien. Sí, como anticipo de legítima, ¿verdad? Si te entrega la casa como anticipo de legítima, no pagas el impuesto, ¿ok? Pero solamente en esa figura, anticipo de legítima. Entonces no debo nada. Claro. ¿Ok? ¿Perdón? En la donación sí. En la donación sí.
¿Ok? O sea, son dos figuras que lo que pasa es que hay que tener en cuenta inclusive el monto del bien, el monto del autovalúo, otras situaciones que se deben considerar para efecto del impuesto de alcabal. Doctor, entonces está de más, por ejemplo, cuando hay ventas, muchas ventas así en el norte de terrenos, yo he visto que lo hacen en título así en donación, supuestamente está de más, ¿no? Porque Está de más. figura, Está de más. Está de más. porque igual van a tener que pagar. Igual van a tener que pagar el impuesto. Así es. Sobre todo el impuesto de alcabal. El impuesto a la renta tal vez puedan evadirlo por algunas situaciones, pero el impuesto de alcabal por la transferencia tienen que hacer. Entonces, el comprador tiene que pagar el autovalúo si en caso hubiera deuda también. Lo que pasa es que en los contratos de transferencia, recuerden que las transferencias se van a celebrar a través de un contrato y el contrato es la manifestación de la voluntad de las partes. Entonces yo puedo acordar con el vendedor y decirle, mira, estás debiendo tanto del impuesto predial, yo lo pago y ya me lo vendes la casa, o yo lo pago y te descuento. Entonces es un acuerdo básicamente. Pero si en caso no se llegara a poner o tocar ese tema, se le es exigible al nuevo propietario. Claro, puedes, sí, pero siempre y cuando tengas un medio probatorio. Recuerda que estamos en el ámbito civil allí, ¿verdad? Entonces, si tú has pagado, muchas veces sucede que la persona le gusta la casa, oye, esta casa está bonita, pero debe, pues, no sé, 20.000 de impuesto predial. Entonces hace una evaluación costo-beneficio por la ubicación, por la infraestructura, por el diseño. Entonces son muchos factores que el comprador evalúa y dice, me conviene pagar el impuesto predial porque esta casa tiene 500 metros cuadrados, no voy a conseguir otra. Entonces compensa. O sea, es una situación básicamente de análisis, costo-beneficio. ¿Ok? Muy bien. Y obviamente pues en el tema de la exoneración que puede ser mixta, ¿no? Tanto por persona como por, es decir, subjetiva y objetiva. Sigo con esta bonita cosa. ¿Ah? ¿Qué hora es? ¿Sí? A las 8. A ver, espérense un ratito. Con esto nos vamos, ¿ya? Incentivos, beneficios, incentivos o beneficios tributarios. Ya hemos adelantado un poquito, sino que quería terminar con esto. Dice, el incentivo o beneficio tributario viene a ser un tratamiento tributario ventajoso, incluida la exoneración, el fraccionamiento, aplazamiento, etc. No comprende la inmunidad ni la inafectación. ¿Qué quiere decir? Que obviamente la inmunidad, como no está en la norma, no podemos decir que es un beneficio, ¿verdad? Beneficios son todos aquellos que están establecidos en la norma, pero por una ley especial se le exonera, se le dispensa temporalmente de la obligación. Por ejemplo, el fraccionamiento o aplazamiento. ¿En qué consiste el fraccionamiento? Bueno, fraccionamiento, fraccionar, pues, ¿no? Dividir. ¿Qué pasa? Por ejemplo, tenemos una deuda tributaria. Vamos a decir, yo he cumplido con mi obligación dentro de los plazos, tengo que declarar 20.000 soles de impuesto a la renta. ¿Ok? Declaro dentro de los plazos, pero no tengo en ese momento los 20.000 soles. Porque ustedes deben entender lo que es liquidez y... ¿Perdón? No. Se me fue el otro término. Liquidez y solvencia. Muy bien. Son dos términos distintos dentro de las finanzas. ¿Por qué? La liquidez es el recurso económico que yo tengo para solventar mis gastos de manera inmediata. Y la solvencia es el respaldo económico que yo tengo para enfrentar esa liquidez. Por ejemplo, en este momento yo tengo 100.000 soles en mi cuenta. ¿Tendré liquidez o solvencia? Liquidez. ¿Por qué? Porque esos 100.000 soles me va a permitir afrontar cualquier obligación en este momento. Simplemente hago un YAP, una transferencia, emito un cheque y estoy cumpliendo con mis obligaciones, ¿cierto? Solvencia sería que yo no tengo ningún sol en mi cuenta en este momento, pero tengo 5 edificios valorizados en 1.000.000 cada uno. O sea, tienes activos. Exacto. ¿Me dejo entender? Entonces, es muy diferente hablar de liquidez y solvencia. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque muchas empresas, llámese personas naturales o jurídicas, tienen solvencia porque tienen mercancías, tienen sus empresas abarrotadas, pero no tienen liquidez en ese momento. Entonces, lo que hacen es cumplen con la obligación tributaria declarándola, pero no pagándola. Entonces,
Ah, muy bien. La administración tributaria establece dos mecanismos. Uno, el fraccionamiento, es decir, de los 20.000 soles que tenías para pagarme, no los tienes en este momento, entonces te damos la alternativa que fracciones para que no se te haga pesado ese pago, ¿no? Fraccionas la deuda con ciertas condiciones y puedes utilizar el aplazamiento. El aplazamiento quiere decir que la obligación no la vas a asumir de manera inmediata, sino de manera progresiva, después de 2 meses, después de 3 meses, máximo 6 meses. Entonces, la deuda tributaria, has cumplido con tu obligación declarándola dentro de los plazos establecidos, pero el pago lo vas a hacer de manera fraccionada, en cuotas y aplazadas, es decir, en una fecha prudencial que te permita cumplir con dicha obligación. ¿Ok? Entonces, todo lo que les he mencionado son incentivos o beneficios tributarios. Claro, beneficios tributarios, ¿por qué? Porque le oxigena al empresario, al contribuyente, lo oxigena, no lo agobia con la carga tributaria. ¿No? ¿Sí? ¿Lo entienden o no lo entienden? Muy bien, ahora sí nos vamos a